Bienvenidos nuevamente a su canal Shinachiku Teorías, donde encontrarán las mejores historias Narusaku y otros zips del multiverso de Naruto. Hoy continuamos con este fic llamado Rikudo del creador Top el Tramposo, espero lo disfruten. Y como siempre, si son nuevos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que sepan cada que suba un nuevo video. No olviden de dejar su like si les gusta el video. Y les recomiendo que no hagan spoilers en los comentarios. Por último, los invito a que pasen a mi canal de Gameplays, link en la descripción. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 9. Régimen diario. Ataque. Kakashi observó a sus estudiantes desde su punto de vista sobre uno de los troncos del campo de entrenamiento 3. Su copia del último lanzamiento de Jiraiya en la serie Icha Icha estaba disponible, pero no se había leído del todo. Una vez que los liberó para que continuaran con su entrenamiento individual, Naruto y Sakura le dieron reverencias de agradecimiento por su tiempo y se fueron, sin duda, para ir a ver a los que estaban manejando su entrenamiento individual. El hombre tenía sentimientos encontrados sobre la situación, recordando vagamente que su propio sensei había asumido un papel más activo en el entrenamiento, o al menos eso parecía cuando vio a Minato entrenando a Rin y Obito. Era así como era entrenar a Kakashi en su juventud. Enfrentarse a estudiantes que tenían habilidades que Kakashi no tenía nada que ver con impartir. Excepto que esta vez, se aplicaba a los tres. Asuma había tenido la amabilidad de señalar que él estaba prácticamente en la misma posición. El hijo menor de Sandai me sugirió que se concentrara en los elementos de su entrenamiento con los que podía ayudarlos y confiar en ellos para saber lo que estaban haciendo en lo que respecta a las habilidades individuales. Kakashi decidió que era un buen consejo, así que lo siguió, en su mayor parte. Sasuke era realmente la única persona cuyo crecimiento individual tendría que microgestionar. El chico conocía la extraña técnica de fuego y el cuidado del genjutsu basado en los ojos de Uchiha Izumi, pero solo lo que la chica sabía para empezar. Desafortunadamente para él, niño, no tenía acceso a los archivos del antiguo clan Uchiha debido a que ya no existen tales archivos. Espíritus, a Rin realmente le gustaba ser minuciosa. Tal vez un poco demasiado. Afortunadamente, Kakashi sabía mucho de jutsu. Mucho jutsu. Toda la entrada de su libro de bingo se basó en eso, por lo que podría ayudar al niño. En lo que respecta a la configuración del equipo, Sasuke probablemente sería el operador de largo alcance de su grupo de todos modos. Si bien el taijutsu del niño era uno de los mejores de su clase, su shurikenjutsu y su dominio del alambre ninja lo hacían muy bueno para acorralar objetivos y también funcionaba bien con sus técnicas de fuego. Fue sencillo, pero efectivo. Kakashi no podía criticarlo, así era como peleaba la mayor parte del tiempo. De todos modos, el mayor reto iba a ser la capacidad de chakras y el segundo ya se estaba trabajando. Aparentemente ya había aprendido a caminar por los árboles debido a que los otros niños Azuchi lo aprendieron mientras estaban en la academia. Entonces hizo que Sasuke trabajara en caminar sobre el agua. La capacidad, por otro lado, era más dura. El niño tendría que ser empujado con regularidad, algo que quizás no haya estado haciendo de antemano. Bueno, no con el objetivo de expandir sus reservas en mente. Kakashi podría arreglar eso, por supuesto. Sasuke estaba motivado, se aprovecharía de eso. Naruto estaba mejor entrando y saliendo del alcance. El chico ya había mostrado mucha creatividad al usar sus clones de sombra durante el examen, transformándolos en armas, transformándose él mismo en armas y usando sus clones para arrojarlo. Todavía recordaba cómo usó una sustitución con un clon para salir de la bola de fuego que usó Sasuke e hizo que el clon con el que intercambió lo atrapara. Sí, el niño tomó dos de los jutsu básicos de la academia y los hizo funcionar con un jutsu que le habían enseñado debido a la desventaja de ser un Jinchuriki, ya que tenía demasiado chakra para crear un clon normal, y lo convirtió en un infierno de un estilo de lucha. Cuando estaba a punto de recibir un golpe, hacía que sus clones lo sustituyeran. Con la forma en que usó las habilidades del clan Namikaze, podría quedarle un sello antes o después del intercambio. Dependiendo de cómo colocó a sus clones durante una pelea, incluso podría usarlo para llegar a una posición ventajosa mientras se alejaba del peligro y atacaba al mismo tiempo. Casi como Iraisin, aunque con muchos requisitos previos y un uso muy limitado. Aún así, eso, junto con la habilidad del niño para crear y colocar sellos en espacios cerrados, Naruto se convertiría en algo muy versátil. Kakashi definitivamente iba a hacer que el chico trabajara para dominar el jutsu del clon de sombra sin sellos. Ese tipo de velocidad y versatilidad sería invaluable para él y abriría muchas más posibilidades.
Sakura, mientras tanto, iba a ser su primera línea nominal. Si bien no era tan resistente como Naruto en lo que respecta al acondicionamiento, Sakura tenía esa técnica de refuerzo de chakra que la hacía más fuerte y duradera de lo normal. Cuando se enteró por primera vez, su primera reacción fue una preocupación inmediata. Infundirse con chakra era algo delicado, que podía resultar en dolor al menos, y en el peor de los casos dañaría permanentemente las vías de chakra. Había una razón por la cual infundir chakra en un cuerpo de la forma en que lo estaba haciendo generalmente solo lo hacían los médicos, y generalmente requería mucho control. La niña, afortunadamente, explicó que primero lo había comenzado bajo la observación de un médico llamado Rin y con la supervisión de Jiraiya y Danzo. Lo había estado haciendo durante un tiempo y lo estaba usando en parte como un ejercicio de control, en parte como un medio para expandir sus reservas mediante el uso constante de chakra. Por supuesto, esto significaba que la chica tenía más control del que él había esperado al principio, y ya podía caminar sobre el agua con facilidad. Danzo se negó a dejarla siquiera considerar la idea a menos que pudiera hacer al menos eso. Kakashi tuvo que aprobar. También significaba que la chica iba a ser una gran médica, y él se lo había dicho a la chica. Sakura dijo que le preguntaría a Rin acerca de incluir a la chica en el horario de la mujer en algún momento para ayudarla a comenzar. Mientras la chica hacía eso, Kakashi decidió que le iba a pedir a Gai que le enseñara el puño fuerte. Porque si estaba obteniendo un clon de Senjutsunade, en pocas palabras, iría hasta el final. Cuando salió del registro para hablar con Sasuke sobre los planes para hoy, se dio cuenta de que estaba a punto de entrenar a un especialista en ninjutsu que potencialmente podría captar y aprender tantas técnicas como pudiera, un especialista en sellado que era terriblemente disruptivo, y un luchador de primera línea de un Mednin. Estaba entrenando al próximo Densetsu no Sannin. Haruno Sakura decidió que no le importaban tanto las misiones de rango de claro, cuando ella y sus amigas venían esperando hacer algo genial tan pronto como se graduaran, hubo algo de decepción, pero después de hablar un poco con Tenten, se dio cuenta de que las cosas geniales llegarían de todos modos. Honestamente, el mayor atractivo que tenían las misiones de rango de que Sakura había comenzado a apreciar era cuánto más relajados estaban en relación con el entrenamiento real que hacían. Era como tener tiempo de inactividad mientras me pagaban por ello. Y a ella realmente no le importaba en absoluto que le pagaran, especialmente porque sus padres habían reducido su asignación en 3/4 partes desde que comenzaron a tomar misiones. Claro, aún podría ganar un poco más de cambio de bolsillo si quisiera ayudando en el izakaya familiar a tiempo parcial, pero realmente preferiría no hacerlo. Por ahora, las misiones de rango D le estaban yendo bastante bien. No es como si ella gastara en muchas cosas, de todos modos. Solo alguna comida fuera de casa o recoger algo para llevar a casa después del entrenamiento o después de las misiones. Su cliente de hoy era el anciano Motonari, dueño de una pequeña tienda que vendía frutas y verduras frescas. Nominalmente estaba a cargo de su hijo menor en estos días, ya que el mayor ya no podía permanecer de pie por mucho tiempo. Pero dado que solo Motonari y su hijo trabajaban en el lugar, generalmente tenían genin para encargarse de recoger sus existencias cada vez que llegaban del exterior. Es bueno verlos a los tres de nuevo. La voz ronca de Motonari sonó desde la entrada sombreada que conectaba su casa con su tienda. Justo a tiempo, es bueno verte, Motonari-ji. Naruto, por supuesto, fue el primero de ellos en saludar al hombre entonces. ¿En qué podemos ayudarte hoy? Era muy parecido a lo habitual. Había llegado un envío y estaba esperando a que lo recogieran en una de las puertas, esta vez en la puerta sur. Hubo algunas bromas después de que se dieron los detalles de la misión. Motonari se ofreció a darles algo para picar cuando regresaran. Ella y sus compañeros de equipo también intercambiaron un breve saludo con el hijo de Motonari cuando apareció el hombre mucho más joven y luego se fueron. La mayoría de las misiones eran relajantes así. Kakashi los inscribió alrededor de 2 o 3 por semana durante el último mes. A veces estarían ayudando a alguien a reparar o pintar una cerca, o mover algunas cosas por la casa. Las misiones más comunes que obtenían eran ayudar a las personas con sus compras, por lo general. Esto era de aldeanos mayores como Motonari. En ocasiones aún más raras, cuidaban niños o formaban parte de los equipos desafortunados que estaban listos para atrapar a Tora, el gato de la esposa del daimyo. Era menos de lo que esperaba, pero pasaron mucho tiempo entrenando como equipo y luego más tiempo fuera de ese entrenamiento individualmente. No es que incluso las misiones de rango D estuvieran exentas de ser utilizadas como entrenamiento.
Simplemente no se sentía tan serio como lo que estaban haciendo estos días. Sakura podía sentir el repiqueteo del chakra que recorría su cuerpo. El objetivo había sido mantenerlo funcionando a un ritmo constante con una cantidad de chakra en constante aumento hasta que estuviera corriendo al límite de lo que su cuerpo en crecimiento podía manejar. Entonces, ella debía mantenerlo allí. Con el tiempo, esto le permitiría cargar su cuerpo con más y más chakra. Este uso constante practicó su control en la forma en que debía empujar la carga a su límite actual sin pasarse y lastimarse, y el uso constante de su chakra ayudó a forzar sus reservas originalmente lamentables a crecer. Cuando empezó a hacer esto, su abuelo la obligó a hacerlo mientras estaba bajo observación, y solo durante un breve periodo de tiempo con una pequeña cantidad de chakra. A Sakura también se le había hecho dominar por primera vez tanto caminar por la pared como caminar por el agua, mientras que la mayoría de sus amigos solo dominaban el primero. Había sido doloroso cada vez que perdía el control, por supuesto. Se sentía como si las partes que había estado cargando se hubieran hinchado y estuvieran listas para estallar en llamas. No fue para nada una experiencia agradable, y una que había llegado a aprender era el costo de lo que estaba tratando de hacer. Ahora tenía mucha más confianza, capaz de mantenerla durante todo el día mientras no hiciera nada más extenuante que su acondicionamiento habitual, y sus crecientes reservas ahora le permitían cargar todo su cuerpo al mismo tiempo. Por su esfuerzo, fue recompensada con una fuerza y durabilidad más fuerte de lo normal, mejorando en gran medida cuanto más chakra pudiera mejorar. En el punto en el que se encontraba ahora, arrojar un árbol entero como lo hizo en su examen con su sensei ahora solo la dejó sin aliento y la sacó casi por completo de la pelea. Ahora también podía bloquear la mayoría de las armas mundanas con su piel desnuda. Su objetivo final era poder combinar esto con la técnica de fuerza de Tsunade, que implicaba un estallido controlado de chakra en el momento del contacto. Con lo que todavía tenía problemas era con el momento. O lo soltaba demasiado pronto o demasiado tarde en la práctica, Sakura se vio obligada a gastar más chakra de lo normal para mantener la técnica utilizable en combate, y aún así obtuvo un efecto más apagado de lo esperado. Jirai ya hizo todo lo posible por ayudarla, pero nunca estudió la técnica de Tsunade lo suficiente como para saber cuál era el punto óptimo. Sin embargo, señaló que, para empezar, Tsunade también era naturalmente fuerte. Algo que Sakura pretendía igualar. Esperaba que tener fuerza natural, junto con su técnica de mejora, pudiera obtener resultados similares. Si alguna vez lograba igualar a la Sannin femenina en el dominio de la técnica de fuerza de la mujer, Sakura estaba segura de que obtendría resultados impresionantes. Eso, junto con algunos de los genjutsu que estaba tratando de recoger, cosas livianas y fáciles de usar que podría trabajar para dominar hasta un grado en el que no necesitaría sellos manuales. Para lanzarlos, podría obtener algo significativo ventajas en espacios reducidos. Sus ilusiones serían cosas simples, tan básicas que la mayoría de la gente ya no esperaría verlas en uso. Un golpe desde la izquierda en lugar de desde la derecha, desviado del centro por una pizca, 2 o 3 pasos hacia adelante o hacia atrás. Eran todas ilusiones con un objetivo en mente, asegurarse de que consiguiera un golpe limpio. Porque una vez que haya dominado todos los diferentes factores de sus ataques, un golpe puede ser todo lo que necesite. Y si no lo era, entonces ese primer golpe seguiría contando mucho. Así que ella continuaría fortaleciéndose a sí misma. Eliminar su técnica de mejora durante el acondicionamiento físico con Naruto por la mañana y mantenerla el resto del día sin importar lo que hicieran. Con el tiempo, también obtendría el momento en que el chakra estalló, o tal vez incluso le preguntaría a Tsunade si la mujer alguna vez estuvo en la ciudad. Cuando llegaron a la puerta, saludaron a los guardias y fueron a recoger a su presa. Naruto, por supuesto, pasó un poco más de tiempo intercambiando cortesías con los hombres y mujeres que se encontraban en la entrada de la aldea, mientras Sasuke sacudía la cabeza y se dirigía a las cajas. Sus amigas tomaron 2 de cada una de las cajas, Sakura tomó el doble. Nunca se cansaría de las miradas. Muchas horas después, cuando estaba limpia y apenas podía sentir nada más que cansancio y dolor después de quemar el resto de sus reservas de chakra en el entrenamiento, fueron esas miradas las que la dejaron dormir por la noche emocionada al pensar en dulce progreso. Aikuchi Tenten permitió que el calor del taller de su padre la inundara. A un lado, el aprendiz de su padre, un chico de su edad llamado Kento, le dirigió una mirada que no reconoció del todo cuando entró.
A pesar de eso, pudo ver el calor de las fraguas de su padre tiñendo su rostro de rosa. Tenten-san, buenos días, Kento-kun, respondió ella con una sonrisa. Mañana ocupada. Tenten pasó junto a él y se dio la vuelta para ver dónde estaba su padre. El taller de Aikuchi Kaoru estaba adjunto a su casa, ocupando una buena mitad del primer piso del edificio al que habían llamado hogar toda su vida. Según el conocimiento de Tenten, el lugar también había sido el hogar de sus abuelos y bisabuelos, al igual que Azuchi había sido propiedad de Namikaze desde la fundación de Konoha. La otra mitad de la planta baja estaba dedicada a su tienda, donde su madre hacía la mayor parte de su trabajo, vendiendo no solo lo que fabricaba su padre, sino también los artículos que ellos habrían traído. Las piezas de Aikuchi eran obras maestras y creadas personalmente por su padre, y por lo general obtendrían precios más altos. Pero ¿cómo? Resultado, vendió menos en volumen. Después de todo, no todos podían pagar lo que su padre podía hacer, por lo que para todos los demás que querían algo más barato, las cosas que importaban de otros artesanos servirían. Las herramientas de su padre ya estaban preparadas para su uso. Las tenazas estaban encima del yunque, los martillos colocados al alcance de la mano. Parecía que todo había sido limpiado recientemente, ya sea por Kento o por su padre. Tenten no estaba segura. La niña podía recordar que su padre era muy exigente con el mantenimiento de sus herramientas, y estaba segura de transmitir la importancia de eso a su aprendiz. En el otro extremo, junto al horno de crisol, estaba su padre, asomándose a la caja que Naruto había recibido de su familia para la graduación. Parece que ya estaba clasificando el material que estarían usando. Aikuchi Kaoru era un hombre pequeño. Incluso a los 13 años, Tenten ya estaba igualando su altura. También fue engañosamente construido para un hombre en su oficio, y Tenten nunca pudo entender por qué. A pesar de blandir un martillo casi todos los días, se veía delgado. Sin embargo, sabía que no debía subestimar su fuerza. Su padre logró noquear a hombres 2 o 3 veces su tamaño con un solo golpe. Papá definitivamente era fuerte para ser un civil. Kaoru-sensei acaba de entrar. En realidad, Kaoru le respondió. Ha estado revisando lo que sea que haya en esa caja, pero no me deja ayudarlo. Él se giró para darle una mirada curiosa. ¿Vas a trabajar aquí hoy? Tenten sonrió. Sí. Perdón por las molestias, Kento-kun. Papá quería que fuéramos solo nosotros hoy. ¿Tú tomas el día, Kento-kun? Llegó la voz de su padre. Todavía estaba mirando la caja. Ahora que Tenten se había acercado unos pasos, parecía que también había papeles esparcidos frente a él. Probablemente los planes para el proyecto de hoy y mañana también, ya que vamos a ir hasta entonces, dependiendo de cuánto terminemos hoy. Pagado, por supuesto, a su lado. El chico comenzó a sentir furiosamente. Por supuesto, sensei. Gracias. ¿Hay algo que necesite de mí antes de que me vaya, señor? Su padre lo rechazó. Entonces el chico se volvió hacia ella. Está bien, Kento-kun. Que tengas un buen día. Ella guiñó un ojo. Tenten podría haber jurado que la cara del niño se puso aún más roja. ¿Estarás aquí con más frecuencia ahora? Tenten-san preguntó. Mientras comenzaba a dejar a un lado sus herramientas y quitarse el delantal. Probablemente sigue igual que antes. Todavía tengo misiones, así que cuando no estoy haciendo nada y mamá o papá quieren ayuda. Ya sabes cómo es. Después de un rápido adiós, Kento salió por la puerta de la tienda y Tenten estaba al lado de su padre. Él ya había apartado un crisol para ella, y la sierra para metales ya estaba dispuesta. ¿Cuánto necesitamos? Momentos después, Tenten estaba cortando algunas de las ramas de hierro para que pudieran caber dentro del crisol mientras su padre preparaba el horno para usarlo. Cuando los fragmentos de hierro estuvieron en el crisol, su padre le dio un pequeño frasco de lo que estaba etiquetado como limaduras de vanadio y le indicó que lo agregara al crisol. Esto fue seguido por el vidrio triturado de una botella vieja que su padre había limpiado. Sin carbón. Tenten recordó cómo hicieron este acero específico. Generalmente agregaban carbón junto con el vanadio si el hierro no tenía las impurezas que necesitaban para empezar. Sacudió la cabeza. Todo el carbono que necesitamos ya está en el hierro. Beneficios de los árboles eternos del clan Namikaze. Lo que necesitamos son las impurezas. Una vez que todo estuvo dentro, Tenten selló la cubierta con arcilla y se metió en el horno. El ventilador todavía sonaba como una bestia profana mientras hacía su trabajo, e incluso desde unos pocos pies de distancia, podía sentir el calor de la habitación aumentando. Y ya estaba caliente cuando entró aquí. Su padre, mientras tanto, parecía completamente tranquilo.
Mientras esperaban, él la interrogó sobre lo que estaban haciendo, preguntándole sobre los pesos, porcentajes, números y qué se iba a hacer a continuación. Él le había estado enseñando todo esto desde que era una niña, se le permitió entrar al taller para ver a su padre pasar el día desde la distancia, incluso antes de que ella comenzara en la academia. Porque incluso si fuera una ninja, Aikuchi Kaoru estaba decidida a asegurarse de que tuviera otro oficio que ejercer. Además, le decía, tú eres mi hija. La tienda va a ser tuya algún día, incluso si ya no vives en la casa de arriba. Deberías saber cómo administrarla, y ella lo hizo. No era una maestra como su padre, todavía no, pero conocía bien la herrería e incluso ayudó a fabricar algunas de las armas que ahora usaba. El crisol brilló con un rojo incandescente cuando lo sacaron del horno, y el aire caliente se elevó para seguirlo. Tendrían que esperar a que el crisol se enfriara antes de poder inspeccionar su trabajo. Mientras esperaban, ambos subieron a la casa para compartir un trago de té frío antes de visitar a su madre en la tienda. ¿Recuerdas por qué te estoy haciendo hacer esto? Su padre preguntó mientras se dirigían de regreso al taller. Tenten lo hizo. Hemos estado fabricando las armas y armaduras de la familia Namikaze durante generaciones. Incluso antes de la época de estas aldeas shinobi, el Aikuchi mayor asintió. Nos establecimos en Konoha porque ellos se establecieron en Konoha. También somos uno de los pocos herreros en esta parte del mundo que sabe cómo trabajar el hierro de sus árboles. Es por eso que le pediste a Kento-kun que se fuera. Kento será un buen herrero, y si decides contratarlo, me enorgullecerá haber sido su sensei, pero él no es de la familia, y a menos que decidas casarte con él dentro de unos años, no lo soy. Enseñándole esto. Ante esto, le envió a su padre una mirada mordaz. Él solo la miró y sonrió. Entonces él no puede saber cómo lo hacemos. Es importante para Namikaze, y también es importante para nosotros. Golpeó el sello de arcilla y sacó la tapa. El crisol se elevó a la luz para su inspección. El vidrio es liso, señaló su padre, enviando a Tenten una sonrisa orgullosa que la hizo enderezarse. Bien hecho, significaba que no quedaba aire cuando el lingote se solidificaba. Bien. El vidrio se hizo añicos y se derramó. Quitó el lingote ahora sólido. Ciclismo térmico. A continuación sí, encendieron la fragua. Después de eso, el lingote entró, se calentó hasta que estuvo al rojo vivo y luego se colocó sobre el yunque para que se enfriara naturalmente antes de volver a ponerlo en la fragua. 6 veces esto se repetiría. Cada vez que el lingote se vuelve más resistente a la deformación o al daño durante la forja, es menos probable que se agriete y se rompa. Cuando terminaron, horas más tarde, el trabajo de Tenten se probaría nuevamente al forjar el lingote de pastel en una barra. No habría necesidad de plegado para este acero. Los herreros de Aikuchi solo usaban lo mejor, y tenían los hornos necesarios para deshacerse de todas las impurezas que no necesitaban. Estaba atardeciendo cuando terminaron de martillar las 2 barras, y más tarde aún cuando terminó de dar forma a una de las barras en la forma del primero de 2 tantos. Cuando terminó ambas hojas, también era tarde en la noche del día siguiente. 2 cuchillas estaban encima del banco de trabajo. Las ramas del árbol eterno eran oscuras como un cielo nocturno sin estrellas, y eran como hojas, pero impresas con los remolinos de las impurezas que las fortalecían. La luz bailaba a través de ellos como el humo y la sombra. Eran rectos, carecían de la curva habitual que marcaba la mayoría de las hojas utilizadas en Konoha, pero la forma en que estaban templados no hacía que se doblaran. No había necesidad del endurecimiento diferencial que naturalmente curvaba la hoja, no cuando usaban acero de tan alta calidad. Y no había necesidad de curvarlo manualmente como lo hacían con la mayoría de las katanas que fabricaban para los clientes. Naruto había entrenado con tanto directo antes, esto no cambió nada para él. Estas hojas tendrían un borde como ningún otro, y canalizarían el chakra de alguien de la sangre Namikaze como si la hoja fuera parte de ellos. Su padre le entregó un papel y Tenten lo miró con felicidad. Por el orgullo en sus ojos. Sosteniendo una de las hojas, rozó el papel a lo largo del borde. Cortó como si no hubiera nada allí. Sintió una mano pesada posarse sobre su hombro. Bien hecho, Tenten-chan. Bien hecho. En los años previos a la toma de posesión de Minato como Hokage, a muchas personas les gustaba bromear diciendo que el joven era lo más parecido a un hijo que Jiraiya de los Sannin tenía. Ya había estado en sus 30 y tantos años y aún no se había asentado, todavía tenía su corazón puesto en Tsunade en ese momento, y realmente no podía encontrar a nadie que pudiera comparar, o al menos comparar lo suficiente como para hacerlo. Quiere establecerse. Unos 15 años después,
El viejo sabio sapo podría decir que tal vez se lo describiera mejor como el tío rico y perpetuamente soltero de Minato. Mirando hacia atrás, podría haber sido una buena historia. Fundo y Saiki eran unos padres formidables y se tomaban muy en serio su trabajo. Se las arreglaron para mantenerse en contacto con Minato a pesar de estar ausentes durante días en viajes a Ame desde donde manejaban la corporación mientras entrenaban a su hijo mayor, el hermano mayor de Minato, para asumir el papel de próximo jefe del clan. Hirai ya había estado allí para ver mucho de eso después de que Minato se convirtiera en uno de sus estudiantes genin, puede o no haber tomado notas sobre cómo había llegado a manejar a Naruto. Esto estaba en marcado contraste con la forma en que manejó al padre real del niño, lo que implicó una gran cantidad de bromas sucias, observación de chicas y alcohol después de que Minato creciera. Tampoco vivía con el niño. Hirai ya tenía un apartamento en la parte este del pueblo, relativamente cerca de una de las fuentes termales más populares del pueblo porque, por supuesto, lo tenía. Apenas había usado el lugar desde que terminó la Tercera Gran Guerra, pasando más tiempo fuera del pueblo y en el camino, así que lo había dejado. La mayoría de sus posesiones mundanas podrían sellarse en pergaminos y llevarse con él a donde quiera que fuera de todos modos. Y luego Minato y Kusina murieron, y Rin, la chica con la que había estado trabajando desde que terminó la guerra, regresó a Konoha para cuidar a su ahijado. Una parte de él descubrió que no podía soportar eso, mientras que otra parte de él quería simplemente quedarse en el camino. Naruto. Era su responsabilidad, y si el joven estudiante de Minato podía soportar estar de vuelta en la aldea en la que no quería estar para cuidar al niño, él también podía. Una década y algunos cambios después, Hirai ya se preguntó por qué no había decidido tener hijos antes. Cumplir era, quizás, la mejor forma en que podía describir la crianza de Naruto. Cada logro, cada lección aprendida, cada historia contada. La maravilla que había visto del niño en sus historias le recordó a Jiraiya porque había escrito su primer libro y lo hizo comenzar a reconsiderar revivir la serie, incluso si sabía que no se vendería tan bien como su franquicia Icha Icha. Si a su hijo le encantaba, seguro que a otros niños de todo el continente les encantaría. No fue fácil, por supuesto. Incluso con el Rin. Trabajando juntos, requería que ajustara su estilo de vida. Los viajes al extranjero se redujeron al mínimo, como máximo una semana o dos, y solo cuando era necesario. Tanto él como Rin habían cultivado sus contactos para poder comunicarse con ellos de forma remota, y aunque ahora él mantenía su parte de la red, el tiempo que habían pasado haciéndolo había valido la pena. Jiraiya ahora podía pasar semanas o meses completos en Konoha antes de tener que salir de la aldea para ayudar a sus activos externos. No había tomado misiones no relacionadas con la información en años, y su sensei tuvo la amabilidad de no pedirle ninguna. Pero el anciano estaba empezando a preguntarle si volvería a ser Hokage, sin embargo, y teniendo en cuenta que Hiruzen ahora estaba usando el hecho de que el puesto requería que se quedara en la aldea en su mayor parte como punto de venta, Jiraiya en realidad tenía que pensar en eso. Sin embargo, nada por ahora. Tal vez no unos años al menos, de verdad. Había visto lo que le pasó a Asuma mientras Hiruzen era Hokage, y aunque esa iba a ser una vida con la que Naruto habría tenido que vivir si Minato y Kusina hubieran vivido, no era algo a lo que Jiraiya iba a someter al chico. Además, Hiruzen gozaba de buena salud a pesar de su edad, y con un consejo más grande para ayudar a asumir la carga de trabajo y el tiempo de paz en el que vivían, al dios de Shinobi aún le quedaban bastantes años. Mientras tanto, él estaba aquí, sentado en un taburete de troncos en el patio de entrenamiento principal de Azuchi mientras observaba a Naruto entrenar. Los clones del niño estaban tratando de acelerar su habilidad para formar sellos sobre la marcha, idealmente para que pudiera hacer cosas además de los sellos explosivos normales que, en este punto, probablemente podría formar mientras duerme. Skyscribing. Era una técnica con un nombre tan apropiado. La capacidad de controlar la tinta infundida con sangre con chakra, más comúnmente utilizada por los namikaze del pasado y del presente para crear sellos sin necesidad de un pincel o, en algunos casos, incluso de una superficie para escribir, porque los sellos podrían manifestarse a mitad de camino aire. Siempre que la matriz se mantuviera y no se interrumpiera, haría su trabajo siempre que se cumplieran todos los requisitos previos del sello. La técnica no requería sellos manuales, pero sí requería preparación en forma de infusión de sangre en la tinta. Los miembros del clan logran canalizar más fácilmente su chakra a través del para lograr con menos esfuerzo lo que normalmente sería algo considerado muy avanzado.
Lo que Jiraiya descubrió fue que el verdadero factor decisivo fue que cuando realmente lo mirabas, Skiskribing era, en esencia, manipulación de formas. Usaste chakra para asegurarte de que la tinta tomara la forma que querías, que generalmente era un sello u otro, o incluso más que eso, en el caso de Rin. Entonces, cuando Naruto fue aceptado oficialmente como un genin después de que Kakashi los pasara, Jiraiya decidió que pondría a Naruto en el entrenamiento para el Rasengan. Consiguió que el globo de agua explotara en un día. Consiguió que la pelota de goma explotara 3 días después de eso. Era increíble, por supuesto, pero teniendo en cuenta el hecho de que Naruto prácticamente había estado respirando manipulación de formas desde que tenía 9 años, no era del todo inesperado. Esas 2 etapas fueron técnicamente las partes fáciles, después de todo. Juntarlo fue lo que realmente lo hizo difícil. Y ese era exactamente el problema que Naruto estaba teniendo en este momento, casi un mes después. El globo que se suponía que contenía la técnica se deformaría o explotaría. Ya podía formarlo perfectamente con la ayuda de sus clones, pero eso requería que permaneciera inmóvil mientras los clones comprimían el orbe. Con el estilo de lucha de alta movilidad que Naruto estaba construyendo con su uso de la técnica de sustitución y el Kage Bunshin, no encajaba muy bien fuera de casos específicos. Además, tener el Rasengan disponible casi instantáneamente podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aún así, la etapa final no fue fácil, y el niño ya había progresado a través de las 2 primeras etapas de aprendizaje de la técnica con más rapidez que nadie. Ni siquiera Jiraiya lo aprendió tan rápido, y lo había dominado más rápido que Kakashi. Jiraiya escuchó que la puerta de la terraza se abría y las sandalias comenzaban a raspar los escalones de concreto que conducían al patio. ¿Cómo está Rin?, preguntó mientras estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y tenía su aori sin mangas sobre los hombros como una capa todavía atrapado en la etapa final. El hombre mayor respondió, pero creo que ya domina el sello básico de aplicación de fuerza y los sellos de almacenamiento. Parece que ahora está trabajando en el sello explosivo de 2 pasos. Naruto podía hacer todos esos sellos a mano o si le daban el tiempo suficiente, por supuesto, pero la idea era formar esos sellos y estar listos para usar en el menor tiempo posible. Por supuesto, el sello de propulsión generalmente se usaba mejor en conjunto con el sello de almacenamiento, y esos debían prepararse previamente de todos modos, porque incluso si podías formar el sello sobre la marcha, la cosa estaba vacía a menos que lo cargaras a mitad de la pelea. Pero había otras aplicaciones para ellos, de todos modos. Un sello de propulsión combinado con un sello explosivo podría dirigir parcialmente la onda de choque y la conflagración de la detonación. Esa había sido la base para el sello explosivo direccional, después de todo. Una vez que Naruto pudo comenzar a aprender a moldear el chakra usando el trabajo de sellos de la misma manera que lo hizo con las señales de las manos, podría comenzar a usar sus sellos para usar jutsu. Esa había sido una de las cosas realmente interesantes que había visto con Skiskribing, y potencialmente una de las más poderosas. Sin embargo, la cosa necesitaba que pudieras manipular la forma del chakra mientras hacías otras cosas para capitalizar realmente. De lo contrario, también podrías estar usando sellos manuales de todos modos, especialmente porque el rango de control de Naruto no estaba lo suficientemente cerca como para usar los sellos para atacar desde una dirección diferente. Aún en realidad, Jiraiya, intervino Rin, enviándole una mirada pensativa. La mujer parecía que acababa de tener una idea. Si tiene problemas para ser mejor en la manipulación de formas para comprimir completamente el Rasengan, entonces, tal vez podría ayudar a aprender a hacer 2 sellos diferentes al mismo tiempo. La mujer de cabello castaño asintió. Jiraiya se cruzó de brazos y miró al niño, viendo el ciclo de tinta voladora a través de los sellos mientras que el original se enfocaba en el globo nuevo en su mano derecha. Hacía tiempo que Naruto se había quitado el kimono y el aori, optando por sentarse en topless para no seguir mojándose la ropa. No había truco en este punto. Todo era práctica y maestría. Con el tiempo y el uso, lo conseguiría. El perfeccionamiento continuó de su dominio de la manipulación de formas a través de la práctica de Skiskribing solo aceleraría el proceso. Un mejor control del chakra también ayudaría, aunque Naruto estaba predispuesto a no ser muy bueno en eso. Tal vez era hora de que el niño aprendiera a caminar sobre el agua. Ahora la pregunta es, Rin le dio una sonrisa de suficiencia, deberíamos decírselo directamente o
Tratar de llevarlo a la respuesta. Ella golpeó su pie pensando, una vez más volviéndose hacia Naruto mientras el niño se salpicaba con agua nuevamente. Creo que le enseñamos a caminar sobre el agua y le pedimos que intente hacer dos sellos diferentes a la vez con Skiskribing y que descubra por qué, porque el niño iba a preguntar de todos modos, no. No iban a responderle, por supuesto, no esta vez. El chico necesitaba practicar esa mente analítica suya. Ya había demostrado que podía inventar cosas sobre la marcha cuando elaboró una estrategia para hacer sonar las campanas con un equipo con el que solo tenía una experiencia parcial en el trabajo. Ya era hora de que ejercitaran esa habilidad en particular. Naruto lo encontraría muy útil en el futuro, incluso podría salvarle la vida algún día. Sage sabía que había logrado hacer eso por Jiraiya más de una vez. Jiraiya no estaba exactamente tan familiarizado con ser el que se quedó atrás. ¿Por qué lo haría? Era el viajero, el sapo sabio. Tuvo que vivir con una perpetua pasión por los viajes que no lo abandonaría. Una pasión por los viajes que solo había aprendido de la acera por el bien de su hijo. E incluso antes de eso, había sido uno de los que viajaba más a menudo entre misiones y durante tiempos de paz. De todos modos, las diversas vistas y experiencias lo ayudaron con su escritura, le prestaron recuerdos y sensaciones que podía poner en la página, interacciones con personas que dieron forma a sus personajes y le mostraron vistas que podían aturdir a sus lectores cuando se describían. Había más en él que obscenidad. Maldita sea. No fue su culpa, eso es lo que terminó siendo lo que atraía a la gente. Aún así, era un espectáculo extraño para él estar parado en la puerta de la habitación de Rin mientras ella terminaba de envolverse en el aori que la marcaba como miembro de la corporación Namikaze mientras sus maletas empacadas estaban encima de su cama. Y aunque sabía que pronto estaría de viaje, la idea de que él fuera la última persona en estar en la gran casa grande que había sido su hogar durante la última década lo dejó sintiéndose vacío. ¿Solo? No estaba muy seguro. Porque aunque estaba acostumbrado a viajar solo o rodeado de extraños en los que probablemente no podía confiar hasta donde pudiera empujarlos con un suave codazo, se había acostumbrado a la idea de tener gente a la que volver al mismo tiempo el final de cada uno de esos viajes. Probablemente ese era el atractivo de establecerse y tener una familia, no. Por el gran sabio sapo, le había tomado mucho tiempo darse cuenta de eso, pero maldita sea si no llegaba a apreciarlo. Por primera vez, tal vez desde que se construyó, Azuchi iba a estar vacío de todos sus residentes. Naruto se había ido temprano esta mañana para realizar sus primeras misiones de rango C con su equipo, y ya habían empacado todo, por lo que debían partir de inmediato. Mientras tanto, Rin finalmente estaba comenzando a trabajar nuevamente ahora que Naruto era un ninja de tiempo completo. ¿Y Jiraiya? Bueno, tenía que comprobar los contactos en las próximas 2 o 3 semanas, así que también estaría fuera de la ciudad para entonces. Esperaba haberse ido hasta justo antes de que Konoha organizara los exámenes Chunin, ya que Sensei lo quería aquí, y estaría condenado si extrañaba a su hijo participando. Porque sabía que de ninguna manera Konoha iba a dejar que el mundo viera al hijo de Namikaze Minato aplastar esos exámenes cuando ya estaba tan bien preparado como él. Incluso Kabuto se habría ido. Se había mudado con su madre al pueblo. Propiamente dicho, aunque pasaba gran parte de su tiempo aquí cuidando el lugar. Se cruzó de brazos y hundió las manos en el grueso y afelpado camisón. Entonces, ¿hacia dónde te diriges primero? Rin no dejó de vestirse elegantemente, alisando su aori antes de amarrarse el cabello que ahora le llegaba a la parte superior de la espalda en la cola parcial que había favorecido desde que regresó a Konoha hace tantos años. Me dirijo a la vieja posada primero, ella dijo, el resto de la familia principal quiere informarme sobre lo que está pasando con la corporación antes de que comience a visitar el sitio. Eso parecía bastante razonable. Si bien Rin había estado recibiendo noticias tanto de sus contactos como de Saiki cuando la anciana hacía su visita ocasional, Rin había estado en gran medida fuera del circuito con los detalles del negocio familiar de Namikaze. Podríamos encontrarnos entonces, le dijo con una sonrisa. Los ojos marrones lo miraron a través de la cortina de su cabello igualmente castaño, pasando por la tierra de la lluvia. Cuando salgas, se encogió de hombros. Ese y algunos otros lugares. Le prometía a Anzo que pasaría y tomaría una copa con él después de que Naruto se graduara. Ya era hora de que hiciera eso. Rin respondió a eso con un tarareo considerado antes de levantarse y recoger sus maletas. No era muy grande, pero sería una mala alumna de Namikaze Minato si no aprovechara al máximo los pergaminos de almacenamiento para llevar sus posesiones con ella. Ella caminó hacia él y sonrió.
Jiraiya no se perdió la inclinación de su cadera o la ceja levantada. ¿Acompañarme a la puerta, Jiraiya? Solo podía complacer. Él también se había ofrecido a llevar su bolso, pero ella solo se había reído antes de chocar su hombro contra su brazo, diciendo que era una niña grande y que podía llevar sus propias cosas, especialmente cuando había tanta luz. Estaba a punto de abordar el carruaje tirado por caballos que la corporación había enviado para recogerla cuando se volvió hacia él y le plantó un beso en la mejilla. Cuando él la miró con una sonrisa, Jiraiya, en cambio, la encontró mirándolo con una expresión seria. Esta mañana, recibí noticias de uno de mis contactos de Ketsunade y me está en Tetsukigai. No estamos completamente seguros de cuánto tiempo estará allí, pero supuestamente su habitación está reservada para los próximos 2 meses. Pensé deberías saber, y ella había estado en el carruaje y cabalgando montaña abajo antes de que él pudiera decir algo en respuesta. Tetsukigai estaba al noroeste, un poco fuera del límite de 3 días de hierba, lluvia y fuego. Un lugar favorito de los ricos para conseguir artesanía en madera, ya que allí se cultivaba y cosechaba el mismo palo fierro que da nombre al lugar. Por supuesto, esto significaba que había negocio para casas de juego de alto nivel, ya que el lugar también era una ruta muy popular dentro o fuera del país. Definitivamente hablarían de esto la próxima vez que se vieran. Namikaze Naruto tenía sentimientos encontrados sobre esta primera misión suya de rango C. Por un lado, finalmente iba a emprender su primera misión fuera del pueblo. La idea de viajar más allá de los muros de la aldea como parte de la misión, más que cualquier otra cosa que haya hecho antes, se sintió como el primer paso verdadero en su camino para convertirse en el próximo Hokage. Por otro lado, esta también era la primera vez que salía del pueblo. La única vez que puso un pie fuera de los muros de Konoha fue aquella vez que su padre lo llevó a ese festival con Sakura y su familia cuando comenzó en la academia. Había una excitación nerviosa que no lo dejaba, una que lo mantuvo despierto anoche, y un poco nervioso mientras se recomponía y desayunaba esta mañana, quizás el último que él y sus padres tendrían juntos por un tiempo desde su mamá también se iba del pueblo hoy. En realidad, ella ya debería haber dejado la aldea para cuando su equipo terminara la sesión informativa de la misión. Después de eso, Jiraiya permanecería en Konoha unos días más antes de que él también fuera necesario en otro lugar. Lo que lo dejó solo con su equipo en cualquier misión que terminaría siendo ningún Sannin, ningún aprendiz de su padre, uno de los Kage más poderosos que jamás haya ocupado el puesto, ningún Anbu entrenado en Road para garantizar su seguridad. Solo ellos 4 y su objetivo. Naruto sintió una guerra de emoción y preocupación dentro de él mientras asentía con la cabeza hacia Mizuki y la secretaria del Hokage antes de que lo dejaran pasar. Aparentemente, su antiguo sensei había conseguido un trabajo en la oficina administrativa del Hokage. Al cruzar la puerta, vio que su equipo ya estaba allí, teniendo lo que parecía ser una conversación bastante relajada con el anciano A. Naruto-kun, la sonrisa del Sandaime le recordaba vagamente a la de su padre cuando el sabio sapo no estaba en medio de darle una lección o hacer alguna travesura justo a tiempo. Le estaba contando a Sakura-chan todas las veces que su abuelo solía ir a casa de Mitsuko en nuestra juventud. Ni Danzoji ni Nabitiba me dijeron nunca que solía visitar el izakaya justo cuando mi abuela salía de su turno casi todos los días. No estaba atado al trabajo. El anciano se rió, sacándose la pipa de la boca y arrojando la ceniza a una bandeja antes de dar una calada. En todos estos años, todavía se niega a admitir que lo estaba haciendo para verla, sino porque tenían el mejor té de arroz del pueblo. Ambos terminaron juntos, cayendo en risas compartidas. Sakura se secó una lágrima perdida antes de recuperar el aliento. He estado en Mitsukos muchas veces durante los últimos 50 años. Incluso pude ir allí cuando todavía era tu bisabuela la que dirigía el lugar. El Hokage se reclinó y miró hacia arriba, casi perdido en la memoria. El té de arroz es decente, pero definitivamente lo he probado mejor. Dicen que los recuerdos afectan el sabor de las cosas. Kakashi interrumpió. Naruto podía escucharla sonrisa en su voz. Tal vez siempre fue algo dulce para Danzo-sama, incluso cuando él no estaba aquí. El Sandaime se burlaba del abuelo de Sakura. Naruto sintió la sonrisa a tocar sus labios cuando Sakura comenzó a reírse de nuevo. A su derecha, Sasuke no estaba siendo tan obvio como ellos, pero Naruto podía ver el baile divertido en los labios de Luchia. Le envió un asentimiento al chico de cabello oscuro. Una vez que Naruto ocupó su lugar entre sus 2 compañeros de equipo y las bromas a expensas del anciano concejal cesaron, el Hokage finalmente volvió al trabajo.
Sarutobi Hiruzen aceptó un pergamino de misión que le había dado uno de los Chunin administrativos y lo sacó y lo leyó. Una vez más, Naruto vio la sonrisa divertida en el rostro del Hokage. Parece que te han dado una misión increíblemente apropiada para tu primer rango C, el equipo 7, los pequeños ojos marrones oscuros miraron directamente a Naruto. Su cliente es la corporación Namikaze, fin de capítulo.